el teorema del muestreo con Arduino, respetando pues lo que es la frecuencia de X. Bien, para esto es necesario ustedes que sepan qué es el muestreo de una señal, ¿no? De una señal, de cualquier tipo de señal. Bien, para saber qué es esto es importante comprender el teorema del muestreo y la frecuencia de X. En primer lugar, yo quisiera explicarles qué es el muestreo, ¿no? El muestreo de una señal. Bien, el muestreo de una señal es prácticamente reconstruir esta señal que vamos a medir o vamos a censar con un sensor con, o con otro tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, lo que se hace es esto, ¿no? Primero nosotros tenemos en esta parte la señal. Esta sería la señal. Luego un sensor 1 y aquí el Arduino. El Arduino que posteriormente va a reconstruir la señal que nosotros vamos a monitorear con el sensor. Bien, entonces toda esta etapa es pues el muestreo, ¿no? El muestreo de cualquier tipo de señal. Bien, entonces para este video yo voy a tomar como ejemplo una señal sinusoidal como ustedes pueden verlo en pantalla. Bien, aquí en Perú la señal de la red doméstica es pues sinusoidal 220 voltios a 60 Hz. Bien, entonces, ¿en qué consiste el muestreo? El muestreo consiste en tomar muestras, así como su nombre lo dice, consiste en tomar muestras. Entonces yo voy a tomar muestras de todo este tramo, ¿no? De todo este tramo. Yo voy a tomar muestras. ¿Para qué? Para que a partir de esas muestras yo reconstruya la señal. Para reconstruir esta primera señal con el Arduino. Bien, entonces, ¿qué dice Naked? ¿No? Naked nos dice que para reconstruir la señal mínimamente nosotros debemos tener estas condiciones, estas dos condiciones que son lo mismo, ¿no? Que la frecuencia al cual nosotros vamos a muestrear o vamos a tomar las muestras de la señal tienen que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la señal que vamos a muestrear. En este caso, como nuestra señal es de 60 Hz, bueno, yo lo pongo aquí, nuestra frecuencia máxima es de 60 Hz. Bien, entonces tenemos 60. Entonces, ¿cuánto debería ser la frecuencia mínima de muestreo? Bueno, eso es súper sencillo, ¿no? 2 por 60 nos darían 120. 120 Hz. 120. 120 Hz. Muy bien, entonces esta va a ser nuestra frecuencia mínima de muestreo. Mínimamente deberíamos muestrear a 120 Hz. Entonces, ¿qué nos indica esto? ¿No? Entonces, como la frecuencia se duplica, ¿qué va a pasar con el periodo? El periodo va a disminuir a la mitad. Entonces, aquí yo les explico. La frecuencia que tenemos es de 60 Hz, entonces el periodo va a ser la inversa, ¿no? 16.6 milisegundos, el periodo de nuestra señal. Entonces, al duplicar la frecuencia, vamos a partir por la mitad al periodo. Entonces, nuestro tiempo de muestreo, ya no frecuencia, que ya sería tiempo de muestreo, sería menor o igual a 8.33 milisegundos. ¿Esto qué nos indica? Esto nos va a indicar las muestras, disculpen, las muestras
que debemos tomar deben ser menor a 8.33 milisegundos. Muy bien. Bien, entonces, bajo esa condición, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a proceder a muestrear con el Arduino. Bien. Como ya les había mencionado en un principio, vamos a tomar dos muestras de todo esto, suponiendo que vamos a tomar esta muestra y esta otra muestra. Son dos muestras de todo el ciclo. ¿Qué es lo que va a pasar? Al unir esos dos puntos, vamos a obtener una señal triangular, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿qué pasa si seguimos aumentando la frecuencia? Ahora ya no mostraríamos a 120 Hz. Mostraríamos, por ejemplo, a 240 Hz. Entonces ya no tomaríamos dos muestras de todo el tramo, ya tomaríamos cuatro muestras. Cuatro muestras, ¿no? Cuatro muestras. Entonces tomaríamos en este punto, otro en este punto, en este punto, cuatro muestras de toda la señal. Al unir eso vamos a tener una señal de este tipo, ¿no? Ya que se va a parecer más a la señal sinusoidal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, para muestrear, nosotros deberíamos tomar la máxima cantidad posible de muestras. Entonces, como les decía, ya no tomaríamos solamente cuatro muestras, ¿no? Aquí ya manejaríamos el tiempo. Ya tomaríamos, por ejemplo, en este tramo, 10 muestras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, de esa forma, ¿no? Entonces, al unir todos estos, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos reconstruyendo la señal que vamos a muestrear. Esto lo vamos a hacer con Arduino, con un sensor de corriente, ¿ya? Entonces, ¿hasta cuánto nosotros podemos disminuir ese tiempo? Eso ya va a ser, depende al sensor. En este caso yo voy a utilizar el sensor ACS, el sensor de corriente. Les voy a mostrar aquí. ACS 712. Bien, vamos a utilizar este sensor. Bien, este sensor vamos a utilizar. Este es el sensor que nosotros tenemos. Bien, ¿qué dice el datasheet o la hoja de datos de este sensor? Que pues el tiempo de respuesta de este sensor, en esta parte, ustedes pueden ver, en esta parte, el tiempo de respuesta es de 5 microsegundos, o sea, puede trabajar normal, con toda tranquilidad, a 200 kHz, ¿no? Esto si lo convertimos pues con la fórmula de que la frecuencia es 1 sobre el periodo sería 5 microsegundos, entonces tendríamos una frecuencia máxima de 200 kHz. Entonces, con este sensor nosotros podemos tomar datos de cualquier tipo de señal hasta de 200 kHz. Bien, ahora vayamos al Arduino. Como ya les había dicho, deberíamos reconstruir la señal. Entonces, declaramos nuestras variables. Aquí tenemos el variable tipo flotante, conversión, flotante, también ampere y flotante lectura. Entonces, esta es muy importante, esta declaración es muy importante para el muestreo. Aquí estamos determinando el periodo de muestreo en milisegundos. Yo estoy declarando 4 milisegundos y ustedes podrán ver aquí, ¿no? Pues, ¿qué pasa si yo tomo muestras cada 4 milisegundos? Ustedes saben que todo este tramo es de 16 milisegundos, ¿no? Entonces, estos serían 8, entonces yo tomaría 4, aquí, aquí otro,
y aquí otro, ¿no? Entonces, al unir estos puntos tendría pues una señal de este tipo, ¿no? Así, así. Entonces, dependiendo la cantidad de muestras que vamos a tomar, la señal reconstruida va a ser más pura, ¿no? En este caso, pues, nosotros al unir este punto tendremos así, luego caería ahí, 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 y luego ahí, y así, ¿no? No prácticamente una señal sinusoidal pura. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Cada 4 milisegundos vamos a tomar una muestra de la señal sinusoidal. Bien, declaramos también un using long. Esto va a ser una variable sin signo porque nuestra señal va a ser una señal de corriente sinusoidal. Y pues aquí va a ser, estamos declarando lo que es el envío de datos por el puerto COM para nosotros visualizar, ¿no? este monitoreo o este muestreo en la view. Bien, este es lo más importante del programa principal. Ustedes pueden ver, estamos haciendo la lectura del sensor por el puerto analógico 5, analog read 5, haciendo la conversión ADC de 10 bits de resolución y pues haciendo la división por la sensibilidad del sensor. Esta sensibilidad yo lo explico en otro video, yo les voy a explicar, les voy a dejar el link de ese video en la descripción. Y aquí está lo que es lo importante del teorema del muestreo. Este código también yo les voy a dejar. Aquí pues está, ¿no? MIGIS. MIGIS es una instrucción de Arduino que va a permitir que se acumulen. O sea, va a acumular, va a contar partiendo de 1 milisegundo, va a empezar a contar sucesivamente hasta 50.000 milisegundos. Entonces, nosotros tenemos aquí MIGIS que va a empezar a contar desde 0 milisegundos, acumulando. Entonces vamos a decir, ¿no? Si MIGIS es mayor que el muestreo actual aquí es 0, más el periodo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enviar un dato por el puerto serial, el dato ampere ya convertido, ¿no? Entonces, esta instrucción, ¿qué es lo que va a hacer? Yo les voy a explicar en esta parte. Creamos uno nuevo. Bien. Entonces, tenemos el tiempo. MIGIS lo que va a hacer es acumular este tiempo, ¿no? Contar. Prácticamente va a contar. Entonces, aquí tenemos nuestra señal sinusoidal de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la instrucción? Si muestreo MIGIS es mayor que muestreo actual más periodo, enviar es el dato ampere por el puerto serial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? MIGIS inicialmente es 0 y el muestreo actual también. Entonces, el periodo va a ser 4. Prácticamente estaríamos situándolo aquí. 4, ¿no? 4, 4. Bien. Entonces, ese es el periodo. Y el muestreo actual sería 0, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Todo esto sería 4 milisegundos. Entonces, cuando MIGIS llega a 5, este MIGIS llega a 5, tomar una muestra. Capturamos esta muestra. ¿No? Capturamos esta muestra. Así dice. Capturamos la muestra. Y ahora igualamos el muestreo actual a MIGIS. Entonces, el muestreo actual ahorita está de 5, ¿no? De 5 milisegundos. Entonces,
más 4, ya serían 9, estaríamos tomando en este punto una muestra. Ahí serían 9 más 4 serían 13, ¿no? En este punto. Más 4 serían 17 en este punto. Más 4 serían 21 en este punto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a unir esos puntos. Vamos a tener una onda de este tipo. Eso es el muestreo a 4 milisegundos. Entonces, vamos a comprobar que esto es cierto. Vamos a la view. Vamos a la view. Ustedes pueden ver aquí, ¿no? La señal reconstruida no está pues limpia, ¿no? Está con picos así muy pronunciados. Entonces, eso indica que estamos tomando las muestras a 4 milisegundos, ¿no? Entonces, ahorita hemos conectado nuestro sensor de corriente. Yo lo enciendo, entonces, ¿qué sale? Empezamos a monitorear, empezamos a muestrear. Entonces vamos a empezar a recepcionar datos del Arduino, ¿no? Ahí tenemos. Bien, paralizamos. Eso sería. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo disminuyo el periodo de muestreo a 1 milisegundo? Dejo de ejecutar la view, cierro y este programa lo cargo, ¿no? Lo estoy cargando al Arduino por el puerto COM. Vamos a ver, vamos a esperar a que cargue. Está compilando, está cargando. Bien, ya lo cargó. Abrimos nuevamente el view. Ponemos la cantidad de audios que hemos configurado en el Arduino para recepcionar los datos y seleccionamos el puerto COM, ¿no? Seleccionamos el puerto COM. Bien, no está subiendo. Monitoreamos. Entonces, estamos empezando a monitorear. ¿Qué va a pasar? Bien, ya hemos modificado lo que es el periodo a 1 milisegundo. Entonces la onda sinusoidal ya no va a ser como antes, cuando el periodo de muestreo era a 4, ¿no? Encendemos el sensor. Entonces ustedes pueden ver, vamos, ¿qué es lo que está pasando? Ya estamos tomando muestras a 1 milisegundo. Vayamos nuevamente a Paint. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Ya estamos tomando muestras a 1 milisegundo. ¿Eso qué quiere decir? Que en todo este tramo, que es de 16 milisegundos, hemos tomado 16 muestras, ¿no? Aquí, en todo el tramo. Así, 16 muestras. Entonces, cuando lo reconstruimos a partir de las muestras que hemos tomado, vamos a tener una señal sinusoidal casi limpia, ¿no? Aquí tenemos, ustedes pueden ver, con la cantidad de muestras, no es legible. Y yo en la segunda parte de este video yo les voy a enseñar el Arduino, les voy a enseñar el sensor
pues para que vean cómo se está comunicando, ¿no? Cómo es que logra comunicarse el Arduino, cómo es que logra enviar cada un milisegundo lo que es el dato que estamos obteniendo con el sensor. Bien, quédense para ver la segunda parte donde yo les voy a mostrar pues toda esta demostración implementado en físico con el Arduino Mega 2560 y el sensor de corriente. Nos vemos.